Bueno, es un gusto que estén aquí Horacio y Javier. Con Horacio hemos venido hablando de estas cosas en distintos momentos. Yo recuerdo una conversación que tuvimos sobre Borges en los años 80, que se publicó en Unidos, ¿no? Que hablamos de algunas de estas cosas. Y desde luego los libros de Horacio han conversado sobre estos asuntos. Yo me acordaba recién de Restos Pampeanos, ¿no es cierto? Donde también está esta cuestión del espacio. Y en el caso de Javier, al que todos conocemos, porque lo hemos visto varias veces en sus programas de historia, ¿no? Aquí en el canal y en otros canales, ha colaborado, ha estado muy cerca en la preparación de estos programas. Nos ha ayudado muchísimo a desentrañar algunas cuestiones históricas. Así que va a ser un gusto conversar. A mí me parece que hay una cuestión ahí que es lateral a lo que estamos viendo, porque el problema es qué quiere decir leer mal, ¿no? Y qué productividad tiene leer mal. Yo creo que en Borges eso es un tema importante. Cuando él dice, yo ponía ese ejemplo, cuando él dice voy a leer la filosofía como literatura fantástica, está leyendo mal la filosofía. Pero eso produce tlón. Y cuando Ryan investiga la construcción ficcional que han hecho para que el traidor se convierta en héroe, se encuentra con que Shakespeare, ¿no? Con que no han tenido tiempo de inventar esa historia. O sea, siempre hay un problema de interpretación, mala en el sentido moral, yo diría, ¿no? Sí, yo ahí agregaría, perdón, Javier, que lo más importante que ocurre no está narrado, pero se avisa que no está narrado. Por ejemplo, el tema del traidor y el héroe, y otras, ahora no los recuerdo, está la frase faltan pormenores y faltan ajustes. Sí, claro. Y digamos, lo que falta, que sería lo más importante, o sea, el proceso de la investigación, no solo no está narrado, sino que se anuncia que falta. Quizás esa falta, para hablar un poco como los psicoanalistas contemporáneos. Yo ahí, con el tema de las periodizaciones, ¿no? Quizás arriesgando un poco, porque se me acaba de ocurrir, pero si en la Argentina hay una década que está marcada por un nombre contundente, la década del 30, sí, y es la década infame, y lo notable es que el libro que le pone nombre a la década infame, si no me equivoco, de José Luis Torre, es de 1945. Y Borges había escrito La historia universal de la infamia, ¿no? Esos cuentos que había publicado anteriormente en Crítica, en el año 35. Por lo tanto, quizás en contra de su propio deseo, le terminó poniendo el nombre a una década como infame. Y ahí me interesaba algo de una lectura que me había llegado a través de tus seminarios. Yo no los cursaba, pero me llegaban, la bibliografía, de Saer. Cuando Saer dice esto de, para Borges, en verdad, toda historia es de la infamia. La historia siempre es infamante, ¿no? Es cierto. Y a mí eso me parece que es una idea bien interesante y que se liga mucho a la lectura de Borges del peronismo, ¿no? La idea de que el peronismo es una trama entre dos historias, una historia criminal y una historia escénica. ¿Bien? Y en un punto también se liga a su literatura, porque La muerte y la brújula es una historia criminal y una historia escénica que le montan al pobre de Lönnrot para que se crea y siga los... Ahora, la ilusión cómic, ¿no? Claro, la ilusión cómic, ¿no? En el número 237 de Sur, que es el número... Sí, es muy bueno, es un texto muy interesante. Sí. Claro, claro. Está muy bien eso, sí, porque también sí, está muy bien. Que la historia sería siempre algo infame o perturbador, y que por lo tanto esa alegría que está en el poema conjetural es una alegría un poco siniestra, claro, se podría decir, ¿no? Sí. Eso sería un elemento para discutir en el interior de los textos de Borges algo en relación a cuestiones que hacen a las discusiones políticas. Totalmente. Sí, ahí uno a veces está un poco tentado de arriesgar de vuelta, lo digo así, porque en Borges da la impresión de que hay una suerte de teoría de la historia que derrama hacia la política, ¿no? Y me parece que Borges, ante la historia, tomando esta imagen del Tlón, ¿no? Tlón está invadiendo el mundo real y yo, ante eso que está ocurriendo, lo que hago es replegarme. Me voy a Drogué, ¿no? Una indecisa traducción que de Viana de Brown, y me dedico a otra cosa que no pienso publicar, o sea, tomar distancia. Él tiene un texto que no lo leí hoy porque lleva mucho tiempo leer los textos, ¿no? En el año 40, él dice, estoy ahora leyendo, hace una reseña de Ellery Queen, y dice, lo único que nos queda es leer Ellery Queen y leer ciencia ficción, porque mientras tanto los nazis... Claro. ¿Qué sería esto que vos decís, no? Si tenemos que escaparnos de ahí, porque lo que hay en la realidad es la infamia, el horror. En relación a los nazis y al nazismo, hay una primera persona en Deutsche Requiem que es un poco extraña porque empieza con una primera persona. Es un comienzo un poco sorprendente en Borges porque, por ejemplo, para volver al tema del traidor y el héroe,
Dice, ahora lo vislumbro así. Y en otro cuento, no me acuerdo en cuál, dice, intuyo. Intuición y vislumbre son elementos no racionales o no geométricos que contrastan con la estructura, con el Borges estructural y matemático. Y sin embargo usa la vislumbre, o sea, es muy, como decía Foss, es muy astuto, pero en Deutsches Requiem es un nazi que habla en primera persona. Eso es muy fuerte. Y en el prólogo, en el epílogo, si recuerdo bien, dice, escribo esto para demostrar a los nacionalistas que no entendieron el nazismo. Y entenderlo en Deutsches Requiem significa escuchar la voz de un nazi que había leído a Schopenhauer y a Nietzsche, y que dice, yo solo comprendo lo terrible de esta situación. Ahí también es una persona que se siente en dos, porque si maté al judío David Jerusalén, el mayor poeta judío de la época, es porque era una zona detestada de mi propia alma. Y ahí tenemos la misma idea de una escisión para hablar en forma maoísta, es de uno. Te agradezco. Uno, no, también yo me debo agradecer tantas cosas. No se decía, es el uno que se divide en dos o al revés. Claro. Son dos, en fin, elementos distantes y heterogéneos que superan su fisura. Sí. Ahora, reducir a Borges a eso es criminal, pero y es ético al mismo tiempo. Pero consigue con esa estructura mínima. Yo creo que es muy importante ese punto, ¿no? Por ejemplo, ahí contrasta con Benjamin, que digo esto porque sé que puede motivar ironías. Mucha gente, yo mismo cometí el pecado de compararlos. Tienen relación. Tienen cierto punto, pero como es un deporte tan argentino, para ser menos deportivo. Pero hay un punto que se diferencian totalmente. Benjamin dice, voy a intentar inventar conceptos que no puedan ser pensados por el nazismo. En su famoso artículo sobre la reproductibilidad. Y Borges dice lo contrario, voy a escribir un cuento para demostrar cómo conozco el nazismo y se pone la letra en la voz nazi. Ahí hay una cuestión que me parece que nos completaría el asunto. Hay un ensayo que él publica en el 38, lo publica en El Hogar, que dice, discusión con un germanófilo, ¿no? No sé si lo recuerdas. Sí. Entonces él distingue ahí a los germanófilos de los nazis. Y los nazis por lo menos creen en lo que hacen. Los germanófilos aplauden estas cosas horribles porque como odian Inglaterra. Y ahí hace una distinción también muy interesante porque dice, los que defienden, entonces nombra a Rosas, a Stanislao López, a Artigas, a Urquiza, no sé, a toda la serie, tratan de justificar sus crímenes. Como si estuviera dado. Mientras que los germanófilos aplauden los crímenes de los nazis, dice él. Pareciera que son los germanófilos el problema para él, más que los nazis. Sí. Si uno sigue ese camino. Sí, pues los nazis casi no diría que es un elogio, pero los ve tan convencidos que los hace parte de su juego del destino. Ellos querían su destrucción. El oficial, Otto Dietrich Surlinde, que pone nombres. Sí, le pone nombres muy aristocráticos. Bueno, el poeta David Jerusalén son dos arquetipos fortísimos, y es finalmente porque... A mí lo que me molesta, perdóname, ¿no, Javier? Para terminar, algo que observó Margot Glantz, que me pareció muy bueno, ¿no? Esta idea de no puede ser que en el infinito sean la misma persona, el judío torturado y el nazi. Y ahí hay un punto serio en Borges. En el sentido, es muy serio ese punto. Ese es el punto más serio. Yo creo que Borges no ve solo ve la unidad, ¿viste? Sí, solo ve la unidad, solo ve... Cuando pone el nazismo de por medio es un Borges sumamente enigmático hasta hoy. Pero también en los teólogos. También en los teólogos. Eran la misma persona. Y como si él no viera la diferencia, si él solo viera el parecido, ¿viste? Anverso y reverso de la moneda, ¿no? Y ante los ojos de Dios... Eso sí es un pensamiento reaccionario. Claro. De todas formas, todos somos iguales. Digo, que todos somos iguales, aunque uno sea el horror de la vida misma, digamos, y el otro sea un santo poeta. Permite algo, a mí siempre pensar en esto es realmente preocupante, ¿no? Pero como está la idea del otro y después la cierra, porque él odiaba el existencialismo, lo llamaba patético, en realidad la cercanía con todas las teorías del otro, lo que después fue lo que construyó Lacan, Levinas. Él estaba muy cerca de eso, sin embargo lo cerraba porque en realidad anverso y reverso son, citando la frase de Borges, es el único rostro de Dios o un único rostro, y eso complica tanto desde el punto de vista filosófico como resuelve muchas cuestiones desde el punto de vista literario. Claro. Esa es la fuerza que tiene y el modo en que uno se conmueve
cuando percibe que el otro es lo mismo, o es el mismo. Y de ahí la obra de Foucault. Creo que la obra de Foucault invierte un poco la tradición de la filosofía europea que es tomada en la Argentina. Realmente Borges está dentro de Foucault de una manera como ningún otro autor argentino está dentro de un autor europeo, ¿no? Sí. Es decir, lo demuestra Foucault dedicándole el libro a Borges, citando el modo de catalogar de Borges, un modo de catalogar que siempre en fuga, siempre la catalogación de Dalep es irrisoria, absurda, y siempre hay una... Porque dejan cosas afuera. Hay una pieza que falta. Y eso Borges lo llama el método... Tenemos que hacer otra conversación. Borges lo llama el método... Lo usa también en Evaristo Carrego, lo llama mi método cinematográfico. Y cita a von Sternberg, el director de cine de El Ángel Azul. O sea, el método cinematográfico es el montaje, decir una cosa por otra, crear alegorías, hacer sinopsis. Pero eso es la ficción para él. Sí. Y la ficción produce dobles. Entonces, ahí hay un problema con Foucault. Que no termina de identificar nunca dónde está la ficción y dónde no está, mientras que Borges siempre mantiene la diferencia. Entonces, y la otra cosa que me parece importante en Borges, me parece muy importante decir esto, es que Borges aspira a la totalidad. No es Foucault. Aunque esa totalidad sea el laberinto, porque él dice, bueno, por lo menos es algo que hicieron los hombres, aunque yo no lo comprenda. Busca el sentido. Porque el sentido es la totalidad. Y entonces está siempre buscando eso, ¿eh? Aunque no llegue nunca, o que... En fin. Sí, para agregar algo, porque encontré un texto que parece un prólogo al Facundo del año 74, en donde no le funciona esta idea de esta mismidad, ¿no? Y me parecía muy interesante. Esto que le funciona tanto en literatura, ahí no le funciona. En el 1974, prologa el Facundo, años siniestro como pocos. Y lo notable es que prologa el Facundo y comienza hablando de Schopenhauer, con esta idea de... Schopenhauer tenía conciencia de que la historia carecía de sentido, que estábamos ante la historia como ante nubes que suponemos que tienen alguna forma, se parecen a un perro, pero en verdad no se parecen a un perro, es nuestra obcecación la que encuentran ese parecido. Y después rápidamente con esta cita de Joyce, que después se repitió tanto, la historia es una pesadilla de la que prefiero despertar, 1974. Ahora, lo que ahí Borges plantea es, el Facundo sigue siendo el mejor libro de historia argentino. ¿Por qué? Porque civilización y barbarie siguen siendo las dos fuerzas fundamentales. Los gauchos cambiaron a obreros. Dice así, gauchos a obreros. Y la continuidad es absoluta. Ahora, la tensión, civilización y barbarie, en ese texto no hay anverso y reverso. No, claro. En ese texto está casi como planteada la pelea. Y bien quizá parecido a lo que se da Horacio, ¿no? Porque muchas veces esa cita que usa Borges, que no sé si será cierta, que si alguna vez Joyce dijo eso, la historia como una pesadilla. No, sí, está en el Ulises. Lo dice... ¿lo dice? Lo dice Stefan Dedon. Bueno. En realidad lo dice el personaje. Perdón, a mí no lo dice Joyce. El personaje dice eso, ¿no? Porque ahí está metido en una historia con Irlanda. Y ahí lo... Que lo vuelve loco, entonces, claro. Bueno. No, yo ahí quería agregar el tema de Benjamin, ¿no? Porque a veces se ha visto en esa frase algo parecido a ese ángel melancólico de Benjamin, pero acá en el fondo es un ángel melancólico que está temeroso de que nuevamente los bárbaros triunfen, claro, de que nuevamente los gauchos venzan, como en el poema conjuntural. Claro. No tiene empatía con los oprimidos, sino que más bien claro, la empatía es la otra, ¿no? Tiene una empatía con los oprimidos previos a la aparición de los oprimidos que lo molestan en el presente. En el siglo XX. Pero yo también querría arrimar una cuestión, y es que lo que Borges dice de... porque no se olviden que el 43 no es el peronismo. Eso es lo que tiene de bueno el año, para nosotros. Está todo por pasar todavía. Claro. Pero él ya capta ahí la relación que después va a decir el Partido Comunista, ¿no? Argentino, va a decir nazi-peronismo. No sé cómo dice, nazi-fascismo. Nazi-nipo-peronista. No sé. O sea, la idea de que el peronismo es nazi, y la idea que aparece en las esvásticas cada vez que las elecciones no van bien, porque Hitler ganó las elecciones. Ese es el gran argumento del pensamiento que quiere el voto calificado. Hitler no ganó porque ganó las elecciones, porque creó un poder militar paralelo que mataba a la gente, pero de una manera indiscriminada, y hubo unas elecciones y las ganó, y después siguió matando a la gente, y eso es lo que hizo. Decir que en realidad Hitler subió con las elecciones y que por lo tanto también puede aparecer un Hitler, es una manera que tiene el liberalismo de oponerse al corralón. A mí me parece que si tomamos la cuestión de la barbarie, la conocida frase seducción de la barbarie funciona muy bien en Borges, porque el informe Brody,
y la historia del guerrero y la cautivación. En una, el comienzo es el bárbaro fascinado por la civilización, que es una gran escena. El guerrero ve los mármoles. Pero, el orden, viste que a mí lo que me gusta de ese texto es que es el orden, la ciudad como orden, el hecho de que hay un sentido. Y de mármol, ¿no? De que hay un sentido en ese orden. Bueno, eso, y el retorno la civilización sería el orden, es decir, sería esa estructura. Y el retorno a la barbarie en el mismo cuento es de la inglesa, que para demostrar que no va a volver... Es una heroína para nosotros. Bebe la sangre de un carnero degollado. Pero va porque hay poligamia, ¿no? Sí, por eso. No nos olvidemos de la poligamia. Y del capitanejo, ¿no? Pero, sí, entonces pero está no la sexualidad cambia. ahí. Sí, claro. En la barbarie. Pues, y lo mismo en el informe Brody. En el informe Brody está todo el mundo invertido y todos los valores de la barbarie tienen un significado más pleno y más erótico. Yo creo que es eso lo que la hay civilización. Claro. El deseo, ¿no? Sí. Digamos, si es el autor de la época del peronismo, pues se podría decir que es el mejor comentarista o quien mejor toma los elementos que caracterizan las herencias o legados del peronismo. Una es evidente, la idea de destino, que en Perón se obtiene de los textos militares muy antiguos, de Jenofonte incluso. La Ciropedia de Jenofonte, que es el destino del jefe, Perón lo hace pasar por todos los manuales de conducción política que leyó, que son muchos. Y esa idea del destino es laica también en Perón. Claro. Y además de ser laica, es más lineal. Y tiene una ventaja, él se la atribuye al mismo. Claro. En Borges es circular, me parece, y no se la atribuye él mismo. Y es una condena, ¿no? Sí, es como una condena y es el momento de la muerte donde surge más espléndido el momento total de la sabiduría. Pero son dos ideas de destino que compiten en la misma época. Podríamos decir que esas décadas anteriores, de los 40 en adelante, que están en juego dos ideas de destino totalmente contrapuestas entre sí, pero que mueven millones de personas, en un caso una. Sí. Y esta otra perdura hasta hoy de la manera vivaz en que estamos tratando de conversarla, ¿no? Sí. Pero muy interesante esa observación textual sobre el prólogo al Facundo, ¿no? ¿Verdad? Que habría que ver incluso si no hay distintos prólogos en distintos momentos, ¿no? Y sumaría algo más respecto a esto de la seducción de la barbarie, porque en un texto con la liberación de París, ¿no? El 23 de agosto del 44, que sale en Sur primeramente, lo que ahí dice Borges, muy ligado a lo que planteabas vos, Ricardo, hace un ratito, evidentemente para nosotros hay un orden. Ese orden es Roma y es Occidente. Claro. Y dice, se ha vuelto riesgoso seguir jugando a la barbarie enérgica. ¿A la barbarie? Enérgica. Ya no se puede jugar al vikingo, ya no se puede jugar al piel roja, ni se puede jugar al gaucho. Sí, es una imposibilidad, algo así, mental y moral. Se habla a sí mismo, ¿no? También. Sí, se está hablando a sí mismo, que aparte va a seguir jugando. Ese es el otro asunto, claro. Va a seguir jugando y en parte ese prólogo del Facundo sigue siendo el juego. Ahí te agregaría de ese texto que me parece impresionante, es algo sobre las multitudes. Dice, es solo bajo estas condiciones que puedo aceptar el peso de las multitudes. Porque el problema son las masas. Y que ponga una fecha, porque que ponga una fecha es bastante enigmático, porque pone fechas en todos lados. Cuando la historia o es circular o es un flujo que no tiene parámetros, digamos. Sin embargo, hay un hoy, hay como una clavija que... Ese artículo tiene una fecha. 23 de agosto. El Cementerio del Héroe, que lo tengo más fresco, pero lo leí hace poco. Dice, hoy que escribo, 1944, y el pasaje de la novela... ¿Dice eso del Cementerio del Héroe? Sí, lo pone una fecha. Y después cuando pone 1826, dice, digamos 1826, porque ahí vislumbra, es un elemento misterioso, porque usa la intuición, un escritor tan anti-intuitivo. Y cuando dice que de la epopeya se pasa a la novela, dice, ¿de cuándo se produce ese pasaje de dos entidades tan abstractas como la epopeya y la novela? Y un día de marzo de 1293, donde tal escribió tal cosa. Una frase no de Boccaccio, no me acuerdo quién, sobre las traiciones, justamente. Entonces, una fecha da la impresión que quiebra un poco el juego del destino y de la historia infinita y de la historia de la eternidad. Es decir, una fecha del calendario como en Lévi-Strauss, perdón, pero existen muchos autores franceses, ¿no? No. Bueno, corta la eternidad con una fecha, con lo más trivial que hay, que es una fecha. El libro de Galasso,
Claro que sí. Tiene cosas que están muy interesantes Sí, sí. y creo que Galasso lo que intenta es encontrar cuándo Borges dejó de pertenecer a un proto-panteón nacional y popular. Para mí ahí hay una hipótesis que no estoy tan de acuerdo, pero sí cuando Borges rompe sus vínculos que eran más fuertes con Mansi y pasa a tener vínculos más contundentes con Bioy Casares y Victorio Campo. Claro. ¿no? Y él lo ubica entonces entre el 30 y el 31. Cosas muy notables. El prólogo al Paso de los Libres es del 35. Claro. Sin embargo, en el 36, o sea, apenas un año después, Mariano de Bedi Mitre, que es el intendente de Buenos Aires, lo invita a leer por la radio del Teatro Colón su fundación mítica, mitológica de Buenos Aires, y lo que hace Borges es sacarle el verso del Corralón Seguro, se lo saca. Ya Mirá. está Brigoyen, ¿no? Qué Entonces ahí preparación. es ese momento, ¿no? Ese momento de los 30 infames. Ahora, vos fíjate que, por ejemplo, en el 38, él publica en Sol y Luna, que es una revista de los nacionalistas. Claro. Publica unas traducciones de Chesterton. Es decir, que todavía está todavía anda por ahí. Ahora, el prólogo ese tiene como, para mí es fundamental porque imagínate, Jauretche y Borges compartiendo el irigoyenismo, si fuera Es notable, sí. literal eso cambia la historia argentina hasta la fecha de hoy, que no me acuerdo qué día es si no lo diría. Jauretche lo rechaza años después cuando se da cuenta de lo que escribió Borges. Porque ¿sí? El prólogo es muy elogioso, pero dice, de las pocas cosas que salvo de la odiosa historia de América es la patria y el coraje. Si uno lee la última frase, es sumamente elogioso y, por supuesto, Jauretche hacía un culto del coraje como Borges. Pero años después se dio cuenta que estaba escrito en la historia odiosa de América. Y aparte Eso lo lo dice emparenta Borges. con Islandia y los vikingos y con Sí, otras claro, dice, historias. me pone junto a toda la platería de la gauchesca, pero honestamente tengo que rechazar ese prólogo porque la historia de América no es odiosa. Claro, está Mira bien. qué discusión. ¿no? Y lo saca el prólogo de las ediciones. Y lo saca, y una posterior edición tiene el de Jorge Gerardo Ramos. Ahora hay una edición, ahora en medio de la Es mejor dejarlo. de la Pax Argentina, no, ahora tiene el de Ramos y el de Borges. No, yo lo que se sabe... No somos conciliadores los argentinos. No, claro. Que en el año 33 Mansi le pide que se afilie a Forja. A Forja, donde está, digamos, el núcleo de lo que podríamos llamar, está Escalabrini Ortiz, está Jauretche. O sea, que todavía era posible pedirle a Borges, y yo creo que lo hace porque en el 32 sale Discusión, Claro. que es un libro que podría ser de alguien de Forja. Sí. Sí, era loco, era verosímil, ¿sabes? Jauretche sigue con la anécdota. Dice, este prólogo lo escribió en Uruguay, en la estancia de Amorim. La misma de Tlón. La estancia se llamaba Las Nubes, por eso pudo escribir este prólogo. Bueno, lo escribió en Las Nubes. yo voy a decir algo para seguir con la ironía de Horacio, ¿no? Jauretche le copia los chistes a Borges, te aviso. Sí. Le copia el empaque, digamos. El empaque ese del campesino, la lengua argentina, digamos, hecha siempre de algún tipo de malicia, ¿no? Que es muy eficaz en eso. Jauretche es un escritor notable, ¿no? En ese punto. Bueno, yo creo que después del elogio a Jauretche podemos parar acá. Hemos ido a donde no nos esperábamos. Te quiero eso. confesar, Ricardo, que era necesario. En este No, sí, yo lo sé muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo.